Hola, somos el equipo número 4 de metodología de la investigación. Hoy vamos a presentar los métodos experimental, científico y estadístico. El método científico es el proceso hipotético y deductivo, intencional, sistemático y objetivo que normalmente sigue un investigador cuando necesita resolver una ignorancia o problema cognitivo. El método estadístico es una representación simplificada de algún problema complejo. Es principalmente creado para simplificar el análisis de todas las variables cuantitativas que están relacionadas con dicho problema. En pocas palabras, podemos decir que su función es analizar datos para su estudio. El método experimental es la parte estratégica de la investigación científica, el cual busca validar la hipótesis mediante manipulaciones controladas de variables independientes, para así poder observar los efectos de la variable dependiente. Las características del método científico son la observación, la formulación de hipótesis, la objetividad, la experimentación, análisis de datos y conclusiones. En el método experimental tenemos el control, la manipulación de variables independientes, la medición, la replicación y el diseño experimental. Y por último, del método estadístico están la descripción de datos, las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza, el manejo de datos y por último, la correlación. El objetivo general del método científico es generar conocimiento que sea verificable mediante la observación, la experimentación y el análisis riguroso. Del método experimental está en analizar las consecuencias que tiene la manipulación entre una o más variables independientes que están dentro de una situación de control del investigador. Y por último, del método estadístico es proporcionar un enfoque mucho más sistematizado para el análisis de datos, ya sea desde resumir información, probar hipótesis y hacer las predicciones de esas hipótesis. La investigación científica es el proceso general de exploración, observación y respuesta a preguntas que generalmente sigue el método científico. Dentro de esta categoría general encontraremos la investigación experimental. Los principales tipos de investigación que implican o realizan estos enfoques son investigación experimental. Enfoque es el tipo de investigación que más se asocia en el concepto de científico en sentido de establecer relaciones de causa o efecto. Mecanismo: el investigador manipula una o más variables independientes o tratamientos en condiciones controladas. Tipo de diseño: puede ser un experimento verdadero con asignación aleatoria. El método científico es un proceso sistemático que requiere de conocimientos. Los ejemplos voy a poner un ejemplo de esto, que es un ejemplo de investigar o conocer si en realidad las plantas crecen con música clásica. Las observaciones. Algunas personas dicen que la música clásica ayuda al crecimiento de las plantas. La pregunta sería, ¿la música clásica afecta el crecimiento de las plantas en realidad? La hipótesis sería si las plantas expuestas a la música crecen más rápido. El experimento podría ser poner dos plantas, ponerle una planta que esté con música y la otra no. El resultado es medir o comparar el crecimiento de cada planta que tuvo, y la conclusión es que se comprueba si o no rechaza la hipótesis. El método experimental se caracteriza por una manipulación de una variable independiente para conocer o observar su efecto de otra variable dependiente, manteniendo sus condiciones controladas. Estudios sobre la eficiencia de un nuevo medicamento podría ser uno de los ejemplos. La hipótesis sería
el nuevo medicamento reduce los síntomas de esa enfermedad. O el diseño podría ser seleccionar pacientes con la enfermedad y se dividen aleatoriamente en dos grupos. El grupo experimental recibe un nuevo medicamento. El grupo de control recibe un placebo, sustancia inactiva. La manipulación de esto es la variable dependiente de la intensidad de la duración de los síntomas de aquella enfermedad. El análisis se compara con los resultados de ambos grupos para ver si hay una diferencia estadísticamente significativa causado por el medicamento. Eso sería el ejemplo de método experimental. Y el método estadístico se utiliza para recolectar, analizar o interpretar datos para medir o probar una hipótesis, hacer referencia sobre alguna población. Podría ser, los ejemplos serían una recolección de datos en una encuesta representativa a 1000 personas. La población, la fase que se muestra es la estadística. La organización de datos se agrupa en diferentes fases, por ejemplo, la edad, género, la región, etc. Los encuestados, la moda o el partido votado en la muestra, o la desviación estándar e ingresos, que podrían ser otras de los datos agrupados. Y por último sería el análisis indiferencial, prueba de la hipótesis, que sería utilizar estadísticas intelectuales para explotar los resultados que muestra sobre todo la población estimada. En resumen, el método científico es un proceso sistemático y riguroso para investigar y comprender los fenómenos naturales. El método experimental es una parte crucial del método que implica la manipulación controlada de variables para establecer relaciones causales. Y el método estadístico es la herramienta que proporciona para evaluar e interpretar datos, permitiendo que la evaluación de resultados y la toma de decisiones informadas. Estos tres métodos son fundamentales para la investigación científica y se aplican en diversas áreas.